Señor, queremos dejar este espacio en tus manos para que nos ayudes a poder compartir este mensaje que nos has puesto en el corazón, pero queremos decirte, este mensaje es también, Señor, un regalo que queremos ofrecerte a ti, un reconocimiento a tu inmenso amor y a tu misericordia. Queremos, Señor, empezar este tiempo, este año, dándote a ti todo el reconocimiento, la alabanza y la adoración. Y este mensaje, Señor, es algo para exaltarte y para poder reconocer tu inmenso amor y lealtad con nosotros. Pero aún así, para poder transmitir un mensaje basado en la Escritura, necesito el respaldo y la unción del Espíritu Santo, el cual pido en este momento. Te pido, Señor, que también bendigas a los corazones de todas las personas que ahora van a escucharnos. Te doy gracias. Este es tu espacio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta forma también quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de medios de comunicación, radio, televisión o redes sociales. Bienvenidos a esta transmisión de la Palabra de Dios. Es un gusto para nosotros poder entregar este mensaje a ustedes. Vaya conmigo a la Escritura, libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 1. Hemos titulado este mensaje Reconociendo la lealtad de Dios. Salmo 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El día de ayer estaba retornando de un vuelo de trabajo. Tuve la oportunidad, sentados en la sala de espera de un aeropuerto, esperando nuestro turno para entrar a la aeronave. Y una compañera de la tripulación empezó a compartir su testimonio. Es una familia cristiana, nacida de nuevo. Y el padre de ella fue infectado con el coronavirus y su cuadro era muy delicado. Él tiene solo un riñón por unos problemas previos, tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene 65 años. Entonces como que el cuadro era un poco difícil. Pero no solo era difícil en cuanto a la lucha contra la enfermedad, sino que también era difícil que le pudieran brindar atención médica, porque el cuadro es tan delicado que desgraciadamente este virus es tan cruel que en muchos países empiezan ya a seleccionar a las personas que les van a brindar atención médica para poder utilizar esa cama o esa unidad de cuidados intensivos en personas que tienen esperanza de vida. Y obviamente con el perfil de esta persona no había esperanza de vida. Entonces, el primer milagro se da cuando le permiten estar en un hospital. Lo atendieron y nos cuenta en parte de su testimonio que previo a la enfermedad él había tenido un par de sueños. Es una persona muy entregada a la oración, por supuesto, y en ese par de sueños él había visto una cama de hospital muy blanca, muy cómoda, muy bonita, y todas las partes de metal de esa cama eran metales dorados, así, era como una cama así muy señorial. Y él le había preguntado al Señor si eso tenía algo que ver y si él iba a utilizar esa cama, porque era obvio que era de hospital, y el Señor le había dicho que sí. Después, en medio de toda esta lucha, porque estuvo un mes en el hospital, también él dice haber tenido un par de momentos en los cuales él sintió que había muerto y había podido tener una experiencia de haberse encontrado con el Señor en el medio del camino y que el Señor lo había devuelto a la vida una vez más, con algún propósito. Los médicos, por supuesto, eran muy escépticos en cuanto a la recuperación de esta persona y la mortandad que le habían calculado a él estaba arriba del 90%. Esto era casi seguro que iba a entrar a ese hospital, pero no iba a salir vivo de él. Y milagrosamente, porque no hay otra palabra, él se empezó a recuperar. Por supuesto, había una cadena de oración, esto y lo otro, y él se recuperó con un propósito. Pero yo ya les he contado a ustedes cómo es el procedimiento para poder escribir un mensaje. Dios empieza a encender luces por todas partes cuando uno va caminando y va leyendo y va teniendo conversaciones y Dios nos va dando muchas claves de cómo poder organizar un mensaje para poderlo entregar. Y en ese momento a mí lo único que se me vino a la cabeza era la palabra misericordia. Dios tuvo misericordia de él, pero yo creo que no tanto de él, porque la persona que me estaba contando el testimonio parece que ella hubiera vivido
de una manera muy fuerte el fallecimiento de su padre. Como que hay un vínculo muy, muy fuerte y ella todavía se pone muy sensible en el momento de compartir esto. Entonces, creo que la misericordia más fue para ella que para él. Pero al final de todo era la misericordia de Dios. Y había estado el Señor haciéndome caminar alrededor de este versículo que hoy comparto con ustedes, porque Dios quería que pusiera los ojos en esa palabra maravillosa, la misericordia. Esta palabra que a veces está muy ligada a cuestiones de iglesia. Entonces, la gente de a pie, la gente de afuera, la gente que no va a una iglesia, que no abraza una fe, cada vez que uno dice la palabra misericordia, casi ni la usan ellos, creo yo, porque siempre está ligada a cosas de Dios, porque siempre está ligada a la iglesia, porque siempre está ligada a la Biblia. Y hay mucha gente que rechaza todo lo que esté ligado a esto. Y de esa forma rechazan también la palabra misericordia. Usan cualquier otra cosa, pero no usan esa palabra, porque está muy, muy ligada a Dios. Y ellos necesitan la misericordia más que cualquier otro, porque ni siquiera han abierto la bolsa del regalo de Dios en donde está depositada la misericordia, como ustedes y yo lo hemos hecho. Porque el primer gran acto de misericordia para nosotros, para usted y para mí, ha sido el día que aceptamos al Señor Jesús como Salvador. Y nos han perdonado nuestros pecados. Y nos han asegurado la vida eterna. Ahí empieza la primera gran misericordia de Dios. Y hay muchas personas allá afuera que la bolsa de la misericordia ni siquiera la han abierto. Es por eso que vamos a ver un poco acerca de la gran misericordia de Dios, de manera que todos comprendamos acá el principio de ella, de dónde sale, cómo se conforma, y que después nosotros como iglesia podamos llevar esa misericordia a todos aquellos allá afuera que no la conocen. Estoy convencido de algo y he estado orando mucho por eso hasta llegar a ser una convicción en mi corazón. La iglesia está bajo ataque en todas partes del mundo y hay organizaciones muy grandes que están abrazando un montón de doctrinas y de cosas contrarias al cristianismo, y todo lo que diga cristianismo, Biblia, Dios, Jesús, todo está siendo sacado de escuelas, de instituciones, de gobierno, de instituciones globales, etcétera. Como que eso le está dando alergia. Entonces hay como un ataque pasivo, agresivo en contra de todo lo que venga de Cristo. Y nosotros vamos a tener la tendencia a reaccionar, a veces fuerte, a veces en una discusión, a veces argumentando. Pero no debemos olvidarnos que la iglesia de Cristo está llamada a dar misericordia. Esa es la manera en la que actuamos, a dar el amor de Dios. Y es cierto que vamos a tener que presentar defensa del Evangelio. Y es cierto que a veces vamos a tener que presentar defensa de la doctrina bíblica. Pero antes que nada, Dios quiere que presentemos el testimonio de la iglesia. Y lo que esta gente necesita, lo que la gente allá afuera y estas organizaciones mundiales en contra del cristianismo necesitan, es ver a una iglesia en donde sucedan señales y prodigios. Si en nosotros no suceden señales y prodigios, no vamos a convencer a nadie. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia fuerte. Tiene que ser una iglesia donde sucedan cosas sobrenaturales. Tiene que haber una iglesia donde se derrame el Espíritu de Dios. Porque en el poder del Espíritu Santo es cuando van a suceder las señales y los prodigios. Y sin hablar, usted va a dejar callado a medio mundo solo por las cosas que suceden. Es por eso que empiezo con este testimonio de esta persona. Nadie daba 5 por él. Todos los médicos se quedaron con la boca abierta el día que ese señor, y me mostraron la foto, estaba saliendo en una silla de ruedas de un hospital nacional después de haber sido curado del coronavirus. Y es ahí donde todos se sorprenden. Ahí sí hay Dios. Pero la misericordia de ese Dios, del cual la iglesia debe empoderarse, de la cual la iglesia va a ser la punta de lanza, en donde el Señor va a hacer milagros para callar todas esas voces que están en contra de las cosas del cristianismo, van a empezar a evidenciar. La palabra Gesed en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra Gesed es misericordia, y solo esa palabrita está 240 veces escrita en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa un término griego, porque así está, esa es la lengua en la que se escribió. Eleos se pronuncia, y es la manifestación externa de la compasión. Da por sentada la necesidad de aquel que la recibe y nos da los recursos adecuados para enfrentar cualquier necesidad hacia la persona. Todo eso es lo que quiere decir las palabras Gesed y Eleos en el Antiguo Testamento.
Pero esta frase que ustedes me van a oír repetirla en los próximos minutos con mucha insistencia, porque para siempre es su misericordia, es donde va a estar el centro de nuestro mensaje. Siempre. La misericordia siempre va a estar ahí, a nuestro alcance. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad ir y hacer uso de la misericordia de Dios día con día, pero siempre va a estar ahí. Esta frase completa se repite varias veces en la Biblia. En el Salmo 136:1, como lo hemos visto, en 1 de Crónicas 16, 2 de Crónicas 5, Esdras 3, en los Salmos 100, en el 107, en el 118, Jeremías 33:11. Por cierto, Jeremías 33:11 es una porción que el Señor me ha puesto en el corazón, que yo la tengo que compartir con usted, porque es una promesa para usted. No la vea todavía, no se vale. Déjela para el final. Ya están ahí viendo, ¿verdad? Ay, si es que cuando uno les diga no lo hagan, ahí van. Así somos, ¿verdad? Todos los seres humanos. No se vale ver Jeremías 33:11 hasta un poco más adelante, porque ese es el cierre de esto. ¿Sabe por qué? Porque ahí está envuelto una promesa para la iglesia hoy día, para usted y para mí. Ya sé que van a curiosear, yo lo sé. Pero antes de nada vamos a hacer un breve repaso al Salmo 106. Ahí sí, al 136, perdón, Salmo 136. Vaya conmigo al Salmo. Este Salmo me encanta. Es como que ustedes y yo nos hubieran puesto de acuerdo y hubiéramos llenado esta iglesia, hubieran aquí unas 5,000 personas, todos llenos de la gana de alabar al Señor y alabarlo por su misericordia. Y separar a nuestro pastor acá o su servidor o cualquier persona que estuviera tal vez dirigiendo la alabanza o dirigiendo el culto, quien sea. Y este salmo estaba diseñado para brindarle alabanza a Dios. De hecho, se le llamaba el halal. El halal era un grupo de música, de salmos, de canciones que estaban diseñadas para exaltar el nombre de Cristo. De ahí viene la palabra aleluya, que todos ustedes utilizamos en algún momento. Entonces, aunque la palabra aleluya no está metida en este salmo, pero lo llamaban así porque exaltaba el nombre de Dios. Y es esto lo que la iglesia tiene que hacer. Entiendo que en aquel momento se leía antifonalmente, es decir, la persona que estaba dirigiendo decía el por qué había que alabar al Señor y la congregación contestaba la segunda parte de cada uno de estos 26 versículos, porque para siempre es su misericordia. Y entonces vamos a leer esas primeras líneas de cada una de estas para entender por qué debemos alabar a Dios y por qué nosotros, ustedes y yo, debemos estar conectados con Dios, publicándole al mundo que Dios tiene lista la misericordia para todos nosotros, hayamos cometido o no hayamos cometido un pecado. Veamos lo que dice Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así contestaba la gente. Él es bueno. Dios es bueno, sigue siendo bueno. Número 2, alabad al Dios de los dioses. ¿Qué es lo que hacía la gente ahí? Estaba ubicándolo. Usted tiene que ubicar sus prioridades. ¿Quién es la persona o quién es el más importante en su vida? Si es su esposo, si es su trabajo, si es el carro, si son sus hijos, si es el pastor, si es la iglesia, si es la Biblia. Ordene. El primero de todos tiene que ser Dios. Ahí tiene que empezar sus prioridades. Por eso, alabad al Dios de todos los dioses sobre la tierra, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Nadie debe señorear sobre su vida, excepto Dios. Por eso lo tenemos que poner arriba. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Y es ahí donde quiero motivar a la iglesia, a buscar las maravillas de Dios a través de su misericordia, a buscar que pasen las cosas, a buscar que las señales y los prodigios, tenemos que fortalecer bajo la unción del Espíritu Santo en la búsqueda de Dios, en la oración, en la alabanza, que sucedan cosas importantes en la iglesia, para que el mundo entienda, pero no solo en este servicio de esta iglesia, sino en el mundo. Es por eso que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos a través de redes sociales, todas las personas que nos escuchan ahora, desde este púlpito, que tengamos acceso a un micrófono, que tengamos acceso a las redes sociales, que sucedan señales y prodigios en la iglesia de Dios, para que sepan que en la iglesia de los cristianos hay un Dios vivo, para que sepan que todo lo que están hablando, que dicen que ya pasó de moda, que somos intolerantes, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que aquí, que nosotros, para que se den cuenta que Dios todavía toma su palabra como verdad.
y que la palabra de Dios, este no es solo un libro, sino es la palabra de Dios y el deseo de Dios para este mundo. Sigo. El único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento. Y es aquí donde está esa inteligencia superior. Es a donde está la inteligencia por sobre todas las cosas. La inteligencia de Dios hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Él extendió la tierra sobre las aguas e hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Hace un par de días, unos 3 o 4, venía en un viaje en el cual era nocturno, había que volar todas las noches. Habíamos despegado a las 12 de la noche, habíamos aterrizado acá a 7 de la mañana. Y los que tenemos la oportunidad de estar en una de las mejores oficinas del mundo, sentados viendo los amaneceres a 37,000 pies, vemos cosas sobrenaturales y maravillosas de la creación de Dios. Y estamos viendo el amanecer. Por cierto, en algunas de las fotografías en donde ponemos versículos bíblicos en nuestro estudio bíblico son fotos reales tomadas de esos lugares, de esos momentos. Y entonces estamos viendo que el sol salía. Y un amanecer maravilloso, una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de amanecer, de hacer cosas para Cristo. Y vimos cómo la luna y las estrellas, el sol señorease sobre el día. Y cuando vimos que salía ese momento en nuestro corazón, estuvo esta frase, porque para siempre es su misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros y volvió a haber sol. Dios tuvo misericordia de nosotros hace 2 semanas cuando había una gran luna. ¿Quién vio la luna hace unas 2 o 3 semanas? Había una luna llena, hermosa, porque para siempre es su misericordia. Y asimismo está amaneciendo este año. Y para siempre va a ser su misericordia para todos ustedes en el 2021. Y para siempre va a ser su misericordia en el 22 y en el 23 y en el 24 y en el 25 hasta que Él nos llame a su presencia. Porque son nuevas cada mañana. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esto es lo que ustedes y yo debemos hacer. Sigamos leyendo el Salmo. El que hirió a Egipto en sus primogénitos, el que sacó a Israel de en medio de ellos como con mano fuerte y brazo extendido, el que dividió el mar rojo en partes. ¿Quién se pudo imaginar que el mar rojo iba a ser abierto en 2 partes y que el pueblo de Israel iba a pasar por en medio? Si a usted le cuentan eso, dice, no, no es cierto, eso no puede haber pasado. Si a usted le cuentan la historia de este señor con un riñón, con diabetes, con hipertensión, 65 años y quién sabe cuántas otras cosas más en su cuerpo, hubieran dicho, la gente dijo, no puede ser, el mar rojo no puede ser abierto en este caso. Y el mar rojo se abrió. Y porque para siempre su misericordia, ese hombre salió vivo de ese hospital. E hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey el amorreo y a Og el rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Y en heredad a Israel su siervo. Y aquí es a donde quiero que nosotros nos enfoquemos, versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, en todos nuestros abatimientos, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y termina este salmo con el último versículo, el 26, diciendo, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Por eso hemos iniciado este año alabando a Dios. Por eso nos pusimos de acuerdo con los hermanos de la alabanza y dijimos, hoy vamos a alabar al Señor. Es poco el tiempo que tenemos hoy para hacerlo, pero tenemos que nutrir este servicio con alabanza, porque para siempre es su misericordia. Porque tenemos que cantar ustedes y yo la bondad de Dios, así como se cantaba en este salmo. Veamos otros momentos, esta frase tan maravillosa usada en el Salmo de David. En Primera de Crónicas 16, usted lo puede ver después en su casa, en las obligaciones que los sacerdotes tenían en los tiempos de David, en ese versículo siempre de Primera de Crónicas 16. Como parte de la adoración de Israel en la dedicación del templo de Salomón, en Segundo de Crónicas 5 también oímos esta frase, cantado por los levitas en los momentos en que estaban en batalla contra los amonitas en Segunda de Crónicas 20. En Jeremías 33:10, que usted ya me prometió que no lo va a ver hasta el final del servicio. Y como parte de la alabanza de Israel en la dedicación del templo reconstruido por Esdras, en Esdras 3:11 también se oye
esta parte, porque su misericordia es para siempre. Ahora, confiar y creer en la misericordia de Dios tiene sus ventajas. Quiero compartir algunas ventajas con usted de la misericordia de Dios. Pero me voy a dirigir un poquito a aquella persona que probablemente nos visitó hoy por primera vez a través de redes sociales, medios de comunicación, que probablemente no conozca mucho de Dios, o que a veces le han metido en la cabeza de que esto, cuestiones de iglesia, cuestiones de Dios, cuestiones de esto, pues que mejor arregle sus cosas con sus propias fuerzas. No es casualidad, porque en Cristo no hay casualidades. Que estés escuchando esta radio, en donde estás oyendo esta prédica, o que estés viendo este canal de televisión, o que alguien te haya dado este link, no es casualidad. Las misericordias del Señor están disponibles para ti. La misericordia no es una palabra de iglesia ni de religión. Es una palabra que Dios te manda y te dice: tengo misericordia de ti y quiero hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Solo es necesario que le abras tu corazón a Cristo para poder alcanzar estas ventajas que vamos a ver de la misericordia de Dios. Primero, la misericordia de Dios produce consuelo, seguridad del perdón y una ausencia de la traición. Porque puede ser que en la vida de nosotros nos han traicionado. Hemos predicado acerca de eso hace algunos domingos. Puede ser que muchas personas han hecho cosas indebidas con nosotros, pero Dios nunca nos va a traicionar. Dios siempre va a estar presente, porque de Él nace la misericordia. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segunda epístola a los Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El inventor de la misericordia es Dios. De ahí nace. Así como el inventor del amor es Dios, también es el inventor de la misericordia. De ahí nace. Él nos enseña cómo. Él nos da clases de cómo hacerlo. Y nosotros lo tenemos que hacer también. Pero Él nos dice cómo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O en las chiquitas no. O en los problemitas pequeños no nos consuela el Señor. Solo en los grandes. Solo cuando estamos enfermos de COVID. No, hermanos, aquí dice todas, tribulaciones grandes y pequeñas, sobre todo en la consejería. Entre muchas cosas que he aprendido en el ministerio de la consejería está el comprender a las personas y saber que cuando llegan y le plantean un problema a uno en la oficina, es porque ese problema es grande para ellos. Aunque para nosotros fuera del problema sea algo sencillo de arreglar, si la persona llegó con un problema es porque para esa persona es grande y nosotros tenemos que verlo tan grande como lo es para ella, para generar la empatía necesaria. Recuerdo una vez que llegó una persona de avanzada edad y tenía un gran problema y había pedido una consejería para resolver ese problema. Y cuando indago cuál era el problema, era porque sus hijos querían celebrarle el cumpleaños y ella no quería. Ese era su problema. Cuando yo lo digo ahorita, probablemente usted diga: y por eso, ese es el problema. Pero para ella era grande. Entonces sentó ahí y me contó el problema y en el momento alineo con el problema y digo: es tan grande para ella como para mí. Tiene que ser así. Para encontrar misericordia, para poder dar misericordia. Por eso Dios dice: seremos consolados en todas nuestras tribulaciones. Porque uno siente que su tribulación es la más grande de todas, ¿sí o no? Nadie sufre como yo, nadie ha tenido tantos problemas como yo, nadie ha enfrentado la vida como yo la enfrento. Siempre mi problema es el más grande. Y cuando yo llego a una oficina o cuando llego a platicar con alguien, necesito que escuchen mi problema porque es el más grande de todos. Por eso, todas nuestras tribulaciones. Pero cuando nosotros nos podemos a pensar en los problemas que pasa la gente, siempre lo he dicho acá, siempre hay uno que está mejor que nosotros, pero hay uno que está peor que nosotros. Siempre hay uno así. Pero la misericordia y el consuelo de Dios va a estar presente en todas nuestras tribulaciones. Y por supuesto, hablamos con esta persona y le encontramos una solución a su problema. Que le celebraran o que no le celebraran el cumpleaños. Resolvimos ese problema en ese lugar porque hubo amor y misericordia de parte de Dios. Y dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahí Dios me puso un marcador, un pin. Cayó ahí y me dijo: ojo con esto. Y más adelante les voy a decir por qué. Más adelante. Antes de leerles la promesa de Jeremías 33.
Dios, la misericordia de Dios, número 2, la misericordia de Dios propició el evento más maravilloso de todos. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Y aquí voy una vez hablando contigo, una vez más. Estás escuchando esta predicación, estamos hablando de la misericordia de Dios y probablemente digas, eso no es para mí. Yo creo que sí. Y hay una oportunidad de poder llegar a obtener la misericordia de Dios. Ese paquetito que Dios hace. Hace poco, una pariente muy cercana se contagió de COVID y le mandaron un kit de medicinas, un paquete de medicinas, para que lo abriera y se tomara todo lo que estaba ahí. Cuando tú abres tu corazón a Cristo, Dios te manda un kit. Y en ese kit viene perdón de pecados, salvación eterna y la misericordia completa de Dios. Pero tenemos que dar el paso de aceptarlo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Empiezo otra vez con el versículo 4. ¿A consecuencia de qué es todo esto que acabamos de hablar? De Dios que es rico en misericordia. En estos versículos del 4 al 7 menciona 3 veces con Cristo, en Cristo, por Cristo, debido a Cristo, a través de Cristo. Porque Dios así lo ha diseñado. ¿Qué culpa tenemos nosotros los cristianos de que Dios lo haya diseñado así? Dios dijo a través del Señor. En Génesis capítulo 1, recuerdan ustedes que el Señor se paseaba por el huerto del Edén y platicaba cara a cara con Adán y Eva. Eso fuera lo ideal. Dios nos creó para eso, pero caímos en el camino. Y desgraciadamente ya no podemos ver la presencia de Dios en el huerto del Edén. Después puso a una directiva, puso a los jueces para que estuvieran hablando, los jueces con el pueblo de Israel. Después de eso puso a los profetas. Y después terminaron los profetas en Malaquías capítulo 5 o 7, creo que es el último. Y hay el oscurantismo en la iglesia, el silencio de Dios, 400 años entre Malaquías y el libro de Mateo, en donde no hubo revelación de Dios. ¿Por qué? Porque se estaba preparando Jesucristo. Y esa es la manera en la cual hoy Dios habla. Vino a través de Jesús y dijo, voy a mandar a Jesucristo, mi Hijo, a morir en la cruz, y todos los que tengan fe en lo que hemos hecho por ellos van a obtener la vida eterna, el perdón de los pecados y mi misericordia. Esa es la manera. ¿Qué culpa tenemos nosotros si Dios así lo dejó establecido? Y esta es la palabra que Él dejó. Y cuando Jesucristo partió a los cielos, después de estar algunos días, después de haber resucitado, dijo, es bueno que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, porque quedará en medio de vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que estará después en vosotros. Y eso es la manera de hacerlo. Entonces, cuando leemos esto en el libro de los Efesios o en la epístola a los Efesios, nos damos cuenta que a través de Cristo, a través de la fe en Él, es como Dios manifiesta su misericordia. No hay misericordia para todos aquellos que andan en el mundo sin Cristo, peleando contra Dios. Un día de estos me sentí muy mal, ¿sabe? Estuve con una persona, un compañero de trabajo que conoció a Cristo cuando era muy pequeño. Estuvo muy cerca de Dios y después se alejó de Dios. Y su vida ha dado tumbos y estaba pasando una situación difícil en ese momento. Y él sabe que yo sé que él conoce de Cristo, pero está peleado con Dios desde hace muchos años. Y en un momento de esos, estaba él platicando con una tercera persona y lo veo y él se estaba quejando de algunas cosas. Y digo, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir yo de corazón es que estas cosas van a seguir sucediendo porque tú conoces a Dios. Es necesario que vuelvas a Dios. Es necesario que pongas tus ojos en Dios una vez más y que recibas de Él tu misericordia, porque tu vida está de cabeza, brother. Deja de estar peleado con Dios. No es que no creas en Dios, estás peleado con Él. Tú seguís creyendo en Dios, pero es necesario que te vuelvas a Dios, que creas en Él, que te conviertas. Porque la palabra convertirse no tiene nada que ver con la religión, es poner mis ojos en Dios. Te regresa a Dios, eso es lo único que te puedo decir. Y las cosas empezarán a caminar bien porque vas a obtener la misericordia de tu Señor. Y entonces me quedó viendo, vio al otro señor que estaba al lado y le dice, no, gracias porque me van a quitar el licor ahí, entonces mejor no. Y se dio la vuelta y se fue.
Yo hubiera podido esperar cualquier respuesta, menos esa. Hubiera podido esperar quizá, sí, tienes razón, sí. Hubiera podido pensar lo que sea. Pero me dijo, no, porque ahí me van a quitar el licor y mejor así no, ¿verdad? Le dijo al otro y mejor se fue. Entonces aquella parte de mí allá adentro, ¿verdad? Dije por dentro, me sacudo el polvo de esta ciudad y me voy de aquí, Señor. Te lo entrego. Yo ya no puedo hacer nada por él. Eso lo pensé hasta que estaba preparando este mensaje. Y ayer, alguien enviado de Dios, sin ser un predicador, sin ser un mensajero de nada, me dijo, qué buena oportunidad para hacer un buen trabajo con él, para la gloria de Dios. Yo ya había renunciado, hermanos. Sí, yo el hombre, yo el humano, yo el ofendido. Pero esa persona fue utilizada por Dios para decirme, ¿y dónde está tu misericordia, viejo? Lo vas a dejar perder en el infierno. Entonces, me guste o no, me duela o no, tengo que seguir trabajando con esa persona, porque su misericordia es para todos nosotros. La misericordia de Dios ha producido en nosotros una regeneración progresiva. Y aquí hago una pregunta. ¿Hay alguno de aquí que levante la mano que me diga, Dios ya terminó conmigo, mire qué bien quedé? ¿Verdad que no? Ni yo, ¿verdad? Yo soy el primero que me voy a poner, yo conmigo no ha terminado, le falta un montón a Dios conmigo. Y estoy seguro que con ustedes también, ¿sí o no? Dios nos falta, estamos en un proceso. Tal vez ya no soy tan malo como ayer, pero sí soy más malo que mañana. Y Dios empieza a trabajar conmigo y está haciéndolo poco a poco, porcentaje por porcentaje, 1%, 2%, 3%. Así como su batería de su celular se va cargando, 1%, 2%, 3%. Así mismo usted se va cargando de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la regeneración de Dios, 1%, 2%. No sé en qué porcentaje vamos a estar cuando Dios nos llame. Pero la palabra de Dios dice que en su misericordia Dios nos da esa regeneración. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. ¿Se apunta usted a uno de esos? Yo sí, en varios quizás. Ahí estábamos, ahí estamos. En algunos todavía eso nos jalan, alguna de estas cosas. Repito la lista por si no la escuchó bien. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, me encantan esos peros. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y yo qué culpa que sea a través de Jesús? ¿Y nosotros qué culpa, lo que nos llamamos cristianos, de que se rija el mundo espiritual a través de Jesucristo? Ya quisieran otros de otras religiones, otros que tienen otros dioses, otros que tienen otros mesías, entre comillas. ¿Qué culpa? Que la iglesia cristiana en el mundo es el receptor de las señales y los prodigios, es el receptor de la presencia del Espíritu Santo. La culpa de la iglesia es no manifestar esas señales y prodigios, no manifestar la gloria de Dios, no manifestar el poder del Espíritu Santo. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, herederos de la vida eterna. ¿Cómo tenemos la misericordia de Dios hoy en día? Fácil, una vez más para ti que nos has venido a visitar, para ti que nos estás viendo en las redes sociales o que me estás escuchando en alguna radio. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene tu salida, tu salvoconducto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
confiadamente al trono de la gracia significa poder orar, pedirle a Dios que sea el Señor de tu vida. Decir que entre a tu corazón y te gobierne el Espíritu Santo. Acceder a tu kit de bendición para sanar tu alma. Perdón de pecados, vida eterna, misericordia de Dios. ¿Qué vamos a hacer después de esto? En este lugar hay varios rostros, varias caras, varias vidas, varias historias maravillosas. Los puedo ver aquí y los amo en Cristo Jesús. Y estoy seguro que detrás de las cámaras hay más vidas, eventos. Y la mayoría de las personas que están aquí en algún momento han entregado su vida a Cristo, fueron al trono de la gracia y pudieron alcanzar oportuno socorro, y pudieron alcanzar la misericordia, y pudieron alcanzar la vida eterna y el perdón de los pecados. Y eso les da un estatus especial. Por la misericordia de Dios somos esto. Primero de Pedro 2, del 9 al 11 o al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que hoy habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia, la misericordia de Dios. Todos ustedes, los que están acá sentados, identifíquense. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos, ni más ni menos. Si Dios viniera en este momento y nos formara a todos aquí enfrente, nadie es más ni menos. Ni las personas que tocaron la alabanza, ni su servidor, ni las personas que están sirviendo en las entradas, ni los que están a cargo de las cámaras. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos formaditos acá, no solo porque yo estoy de traje aquí parado en todo, decir, el Señor, me voy a dirigir a este porque este está de saco. No, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos todos. Y si hay alguien que no lo es, esta es la oportunidad de serlo, abriéndole el corazón a Jesucristo. Pero ahí está la responsabilidad, tengo que terminar. La responsabilidad de la iglesia es entregar la misericordia de Dios. Y es lo que estamos haciendo hoy, hablando de la misericordia de Dios, entregar la misericordia de Dios, alabar la misericordia de Dios. Porque Mateo 5:7 está un lugar a donde el Señor escribió una porción que los teólogos le llaman las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, ahí me di cuenta que tengo que seguirle teniendo paciencia a ese compañero, que tengo que seguirle hablando de la palabra de Dios, que deje de estar enojado con Dios. Tiene que estar ahí, tengo que seguir, porque Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Me guste o no, tengo que hacerlo, porque ese es el rol de la iglesia. Ahora sí, promesa de Dios, Jeremías 33, versículos del 6 al 11. ¿Está listo para recibir la promesa de Dios? Ya la leí, me van a decir algunos. No aguanté. Quiero que cierre sus ojos y se la voy a leer. Esta promesa fue dada al pueblo de Israel cuando fue llevado de la cautividad de Babilonia de regreso a su tierra. Y en su tierra encontró devastación, encontró pobreza. Así como muchos vamos a reorganizar nuestra vida este año después de todo lo que pasó en el 2020. Y Dios le promete lo siguiente. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído que todo el bien que yo les hago y temerán. Y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal.
ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Dios restaurará nuestras vidas. Dios perdonará nuestros pecados. Y a consecuencia de eso, la iglesia recibirá la misericordia de Dios y de nuestro corazón saldrá, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Dele gracias a Dios ahí donde está. Y dígale: Señor, por tu misericordia recibo esta promesa. Y veré crecer el pasto donde ahora está seco, Señor. Y veré cómo mi matrimonio pueda nutrirse de amor una vez más. Y veré cómo la relación con mis hijos se va a nutrir una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pecado será perdonado ahora en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que hagas una oración. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, es necesario que hagas esta oración y que le abras tu corazón para recibir el kit de emergencia de Dios. Di conmigo, ahí donde estás: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Regálame perdón de pecados, regálame vida eterna, regálame tu misericordia. Toca mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a tu congregación, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia con señales y prodigios. Celebramos tu misericordia porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Derrama unción y bendición sobre cada uno en el nombre de Jesús. Antes de irse, ahí en su lugar, quiero que cante con nosotros este coro. Bueno es Dios. Póngase de pie ahí donde está, y cuando terminemos es libre de irse. Pero ¿qué tal si le cantamos al Señor esto? Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su luz. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su luz. Bueno es Dios, siempre fiel. Si yo voy por el valle y me rodea oscuridad, no temeré, pues Él me guía y a su lado estaré. Prometió nunca dejarme ni abandonarme, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su luz. Bueno es Dios,
bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Feliz año. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.